Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pues yo soy el pastor Dixon Espinosa Parrales, pastor de nuestra iglesia Rey de Reyes de Chulucanas y sus misiones, ingresando en este momento a vuestros hogares y a vuestro corazón, meditando en un tema titulado De esclavos a hijos. Para ello te animo a que podamos leer juntos el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura a este versículo, ya que sabemos que la escritura es inspirada por Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, hermanos, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo Pablo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo la voz, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Se te dirá lo que debes hacer. En el nombre de Jesús, pues, ¿verdad? Aquí vemos, queremos hablar un poquito sobre esa esclavitud emocional y espiritual del apóstol Pablo, ¿no? Cuando hablamos de que uno puede ser esclavo, puede uno ser esclavo aún de nuestras emociones que imperan en nuestro corazón. Jesús mismo dijo, ¿no?, que muchas veces podemos ser esclavos del pecado. En este caso, ¿por qué Pablo estaba esclavizado, ¿no? Queremos hacer esa pregunta. ¿Por qué Pablo estaba esclavizado dentro de su corazón? Queremos hablar un poquito de más de esa esclavitud física externa, ¿no? Porque usted sabe que un esclavo en los tiempos, por ejemplo, de los hacendados acá en el Perú, trajeron muchos esclavos a Perú, a Chulucanas. Hubieron tiempos aquí, por ejemplo, en lugar de Yapatera, se asentaron muchos esclavos, donde se les aprisionaba con cadenas y grilletes, ¿no? Eran sometidos a la voluntad de los dueños o de los hacendados. Y yo recuerdo que mi abuela, por parte paterna, nos contaba de que ella tuvo la experiencia de ver esos esclavos en aquellos tiempos, ¿no? De los hacendados. Pues entonces yo quisiera hablarte de la esclavitud que tenía el apóstol Pablo. Pablo estaba esclavizado por el odio y esclavizado por el rencor, esclavizado por la violencia. ¿Cómo así, pastor? Pues imagínense. El apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo de Tarso, después ya él se le cambia el nombre, ¿no? Pero en ese momento se llamaba Saulo de Tarso. Vemos claramente que él era prácticamente, tenía una fe judía. Había sido educado y capacitado, ¿verdad?, por Gamaliel, un maestro teólogo judío. Y entonces él era como alguien importante dentro de la religión judía, que le servía a los intereses de los sacerdotes religiosos, de los intereses de la religión judía. Entonces el apóstol Pablo no lo sabía, pero estaba esclavizado del odio y del rencor. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra los cristianos que se estaban convirtiendo en el sector de Damasco. Entonces dice que él tenía esclavitud, una esclavitud en su corazón, estaba lleno de odio y rencor. El versículo 1 dice: Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote a pedir las cartas para Damasco. Entonces hablemos aquí un poquito, amado hermano, de cómo era la esclavitud en el corazón del apóstol Pablo antes de que Jesús lo convirtiera. Pues entonces vemos aquí que él tenía amenazas, o sea, él era una persona amenazadora. Él tenía mucho odio, estaba encadenado al odio, estaba encadenado en su corazón a mucho rencor. Y vemos cómo el enemigo de las almas
Él no lo sabía, claro. El enemigo de las almas muy sigilosamente lo había esclavizado y lo había encadenado a Saulo de Tarso. Y usted dirá, ¿cómo? Pues por medio del odio, del rencor y la amargura. ¿Se da cuenta? Cómo Satanás había hecho un trabajo en el corazón de Saulo de Tarso. Él odiaba a los cristianos, los perseguía, los encarcelaba, participaba aún en la muerte de los cristianos. Imagínate siendo un hombre supuestamente que amaba a Dios, pero así es el enemigo de las almas. Lo hizo pensar que él estaba haciendo algo bueno, mas sin embargo, él estaba siendo encadenado por el rencor y de esa manera estaba siendo esclavo de los intereses del enemigo de las almas llamado Satanás. Él no lo sabía, pero el enemigo había hecho un buen trabajo en su corazón, encadenándolo a sentimientos y emociones de odio y de rencor. Y ahí nos hacemos una pregunta, ¿no? Vemos cómo es que el enemigo puede encadenar nuestro corazón. Tal vez en este momento hay personas que me están viendo, como yo le decía en el culto, personas que están aquí congregando, que tal vez están encadenados también al odio, a la falta de perdón. Están encadenados a sentimientos y emociones de tristeza, a sentimientos de miedo, sentimientos de temores, ¿verdad? Porque el enemigo trabaja muy sigilosamente en el corazón del ser humano. Hay personas que están encadenadas, por ejemplo, a pecados antiguos, pecados pasados, cuando ya Dios los ha perdonado. ¿Se da cuenta cómo el enemigo de las almas, mi amado hermano, puede encadenar y esclavizar tu corazón como lo estuvo encadenado el corazón del apóstol Pablo? Él quería ir contra aquellos cristianos, ¿verdad? Apresarlos y llevarlos a la corte para que sean juzgados y muchos de ellos se les quite la vida. Para que usted vea entonces, en este momento, tal vez Dios nos hace reflexionar que hay cadenas que no vemos, como Pablo no veía las cadenas, pero hay cadenas que están ahí y que Dios quiere romper, cadenas que Dios quiere liberar. Por eso en este momento yo sé que Dios va a liberar estas cadenas de todo sentimiento negativo que no viene de la presencia de Dios. Miedos, rencores, odio, envidias, ¿verdad? Cadenas que están en el corazón que necesitan ser liberadas por Dios y pasar de esa esclavitud, pasar a la liberación de ser hijo de Dios, libertado y perdonado por Jesucristo. Entonces, como punto número 2, ¿afectaría esta esclavitud en la forma de ser de Pablo? Claro que sí. Sí afectó. ¿Por qué? Porque él ya se dirigía basado no ya en su conciencia aún ni en su razón. Él ya basaba sus acciones en sus sentimientos de odio, de rencor contra los cristianos. Cuando las cadenas que el enemigo pone en nuestro corazón, las coloca ahí, afecta nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Ya no somos las mismas personas. Ya no somos aquellas personas, tal vez padres amorosos, por ejemplo, cuando somos afectados de repente por sentimientos, ¿verdad?, de adulterio, de lujuria. Ya no somos los padres o los esposos que solíamos ser. Comienza a haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo ha encadenado nuestro corazón y nos ha esclavizado a ciertos pecados, nos ha esclavizado a ciertas conductas. El apóstol Pablo estaba esclavizado a su rencor y esclavizado a su ira y a la violencia. Y no lo sabía. Él estaba ahí actuando prácticamente en favor de los intereses de Satanás. Afecta, ¿no? Como punto número 2, el apóstol Pablo, esas cadenas afectaron su actuar, su forma de ser. Inclusive él usó sus influencias dentro de la corte de los sacerdotes. ¿Para qué? Para solicitar cartas a las sinagogas que habían en Damasco. Imagínate, para llevar las cartas, para poder apresar a aquellos cristianos que se habían convertido al cristianismo, o sea, al evangelio de Jesucristo. Ve cómo ya no era la misma persona. Pablo, en ese momento llamado Saulo de Tarso, ya era una persona violenta, una persona llena de odio y llena de rencor. Y de ahí Jesucristo quería sacarlo. De ahí Jesucristo quería liberarlo. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces vemos como punto número 3 algo interesante.
Porque ahí camino a Damasco, cuando él estaba llevando las cartas para apresar a los primeros cristianos convertidos en Damasco, dice que tuvo un encuentro especial con Jesucristo. Y nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasó en el camino a Damasco? Pues, ¿qué sucedió? La Biblia dice, mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. ¿Qué sucedió camino a Damasco con Saulo de Tarso? Mire, tuvo un encuentro con Jesucristo, un encuentro especial, no fue un encuentro amigable. Fue un encuentro de confrontación porque Jesucristo lo cegó, prácticamente lo dejó ciego por ese resplandor tan potente, tan fuerte, y lo detuvo en esas intenciones que él tenía y trató de liberarlo, trató de desencadenarlo de ese sentimiento de rencor, odio y violencia contra los cristianos. ¿Se da cuenta? Para que usted vea cómo Jesucristo muchas veces llega a tiempo e interviene en nuestra vida para ejercer una liberación poderosa en nuestra vida. Yo recuerdo cuando me convertí al Evangelio, yo venía encadenado por ciertas teologías de la India, ciertas costumbres y tradiciones. Yo creí en otras cosas, pero cuando el Señor me llamó al Evangelio, entonces yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Recuerdo que vi una fotografía en una casa de mi hermano, vi una foto del pastor con una oveja en el cuello, y yo tuve un encuentro personal con Jesucristo que me habló de que el pastor Víctor Vázquez era un hombre, un siervo de Dios a quien teníamos que colaborar y cooperar con él. Yo sentí una presión en mi pecho, como que el Señor me convirtió y me liberó de esas cadenas, ¿verdad?, de las cuales yo estaba atado. Igual fue con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios y las cadenas se cayeron. Ya no había odio, ya no había rencor. ¿Qué sucedió después de ese encuentro con Jesucristo? Dice el versículo 6, Saulo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Mire, ya no era el Saulo violento, ya no era el Saulo lleno de rencor, ya no era el Saulo lleno de violencia. Ahora había sucedido algo, él se había quedado ciego. Jesucristo había roto las cadenas que Pablo tenía y la esclavitud en la cual Pablo estaba. Jesucristo estaba tratando de sacar a Saulo de Tarso de esa esclavitud y de ese control del enemigo en sus emociones y en sus sentimientos. ¿Se da cuenta, amado hermano? Porque así es Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a tu vida, te libera. Se va la depresión, se va la ansiedad. Jesucristo en este momento quiere liberarte de toda cadena de opresión y de toda esclavitud. El apóstol Pablo ya hablaba, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, el futuro apóstol Pablo estaba siendo liberado y las cadenas, yo me imagino cómo se rompían en su corazón, el odio se rompía, la amargura, la cólera se estaba rompiendo en el corazón de Pablo, porque Jesucristo había llegado con poder y a confrontar la vida del apóstol Pablo. Muchas veces hay circunstancias en la vida, como esta experiencia no fue una experiencia amigable, fue una experiencia de confrontación entre Jesucristo y Saulo de Tarso. Y muchas veces Dios nos pasa por pruebas, porque Saulo de Tarso se quedó ciego, no veía nada, completa oscuridad. Muchas veces Dios permite ciertas pruebas para liberar nuestro corazón de repente lleno de afanes, nuestro corazón lleno de otras prioridades. A veces Dios nos permite ciertas pruebas. ¿Para qué? Para liberar nuestro corazón. Y hoy Jesucristo quiere liberar tu corazón de toda cadena que el enemigo tal vez ha puesto en tu vida y en tu ser, que ha cambiado tu forma de ser. Saulo de Tarso decía, ¿quién tú eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, le dijo, y dura cosa es golpear contra el aguijón, o sea, dura cosa es pelearse con Dios y pelearse con el Evangelio, lo que había pasado con el apóstol, el Saulo de Tarso,
producto de esas cadenas de las cuales el enemigo lo estaba sujetando. Hubo un cambio, una conversión, para que usted vea que cuando Jesucristo interviene en nuestra vida, hay una liberación poderosa, algo sucede, las cosas negativas se van y viene la misma presencia de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, para que usted vea, hermano, cómo el enemigo de las almas pone cadenas invisibles en nuestra alma. Y hoy el Señor en este momento quiere liberarte de esas cadenas espirituales para que tú y yo seamos libres de toda opresión espiritual. En el nombre de Jesucristo. Y en este momento el Señor te llama a la reflexión, a decirle: Señor, libérame, Señor, ayúdame a liberarme de estas emociones, estos sentimientos que están controlando mi forma de ser y mi forma de pensar. Saulo de Tarso estaba siendo controlado por el enemigo y él no lo sabía. Él pensaba que más bien estaba haciendo algo bueno para Dios y lamentablemente estaba haciendo algo negativo para Dios. En este momento tal vez te estás preguntando: por eso es que yo he cambiado mi forma de ser, por eso es que algo me oprime mi corazón y por eso es que ahora yo no tengo bendición en mi vida, porque en este momento Dios te dice que el enemigo ha puesto cadenas en tu corazón, jóvenes que están en depresión, jóvenes camino al suicidio, que están siendo encadenados por el enemigo con pensamientos negativos. Y en esta hora, en el nombre de Jesucristo, se cancela toda cadena espiritual. Y hoy quiero llamarte a la reflexión para que tú puedas tener un encuentro con Jesucristo. Saulo de Tarso se encontró con Jesucristo camino a Damasco y fue liberado y fue convertido por Jesucristo. Y dice que Jesucristo entonces después le entregó un ministerio poderoso de predicación y de levantar muchas iglesias en el Asia Mayor y en el Asia Menor. El apóstol ahora Pablo fue elegido por Dios, ya no tenía esas cadenas de odio contra los cristianos. Ahora Saulo de Tarso, que después se le cambia al apóstol Pablo el nombre, pues ahora él ya era parte de ese cristianismo y se convirtió al evangelio, fue liberado y Dios inspiró por él las cartas del Nuevo Testamento que son de gran edificación para la iglesia aún ahora en este tiempo. ¿Se da cuenta? Porque el Señor, de ser esclavo el apóstol San Pablo, lo pasó a ser hijo de Dios. Ahora ya no era esclavo de Satanás, ahora era hijo de Dios, liberado de esas cadenas que el enemigo estaba utilizando para controlar al apóstol San Pablo. En este momento el Señor te dice que Él puede pasarte de toda esclavitud espiritual y romper esas cadenas y pasarte a ser hijo de Él, liberado, perdonado y bendecido por Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos pasa de esclavos a hijos. Y hoy en este momento yo te animo a dejar que el Señor pueda liberarte y quitar toda cadena de opresión. Para eso yo te invito a orar en el nombre de Jesucristo. En este momento que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás, en el nombre del Señor, y le digas: Señor, libérame. Vamos a orar por ti en el nombre de Jesucristo para que el Señor te pase de esclavo a hijo de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, bendecimos este tiempo, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor amado, que están viendo este video. Te pido que tú canceles toda cadena de opresión, tú canceles toda esclavitud espiritual y que haya una liberación poderosa por medio de tu santa palabra y tu santa presencia. Señor, libértame, dile Jesús, libértame de toda cadena de opresión, llévate toda cadena de opresión, llévate, amado Señor, toda esclavitud espiritual y hazme libre en tu presencia, Señor. Yo no quiero, dile Señor, que estas cadenas cambien mi forma de ser y de mi forma de pensar en mi hogar, en mi familia, aún dentro de mi iglesia. Dios mío, te pido que una intervención divina, así como interviniste tú, hiciste una intervención camino a Damasco. Quiero en este momento que tú intervengas en mi ser, en mi vida, y arranques, Padre, quite las cadenas que están en mi corazón de pecado, de sentimientos negativos, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este mensaje y gracias por tu misericordia. Amén.
Que Dios te bendiga, amado hermano. Espero que este mensaje ha sido de mucha reflexión y en otra oportunidad seguiremos compartiendo la meditación de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga. Amén.